Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde me estén viendo. Primero de todo, antes de empezar con la ponencia, me gustaría dar las gracias a Amado Ezaine, el fundador de la Liga Internacional de Líderes, para darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes en este gran evento de despertar de la humanidad para poder aportar mi grano de arena para todos ustedes. Mi nombre es Kasia Źródłowska, soy de nacionalidad polaca, soy autora del libro Eres grande, tú tienes el poder para escapar de tu propio laberinto y vivir en coherencia. Soy coach de autoestima femenina y acompaño a las mujeres en su autoconocimiento y en su aprendizaje a amarse, a valorarse y a conectar con su propia felicidad. Yo crecí de pequeña en un ambiente de sobreprotección por parte de mis padres, lo que me llevó en mi vida más adulta a una autoestima baja y a mucha dependencia emocional. Entonces esa experiencia me hizo sufrir, ver la vida como un sufrimiento, como un drama en el ambiente de amor sobre todo. Y gracias a que un día pude despertar, pude comprender que no tiene que ser siempre así, que tengo que empezar a ver la vida de otra manera. Gracias a ello, hoy me siento una mujer feliz, libre de la dependencia emocional, con autoestima alta, una mujer que se ama, que se valora y que ya no busca ni amor ni felicidad en todas partes. Esta ponencia lleva el título Aprende a amarte y conecta con tu felicidad, porque es lo que yo aprendí a través de esa experiencia desafiante en mi vida, de buscar el amor, felicidad fuera, donde no estaba, y que me llevó realmente a estar mal a nivel de salud, tener adicciones al tabaco, al alcohol, a pastillas, siempre huir de las situaciones que me daban miedo, que yo no sabía enfrentar, y sobre todo que no me amaba, entonces buscaba el amor, buscaba la felicidad fuera, y a muchos nos contaron que el amor y la felicidad están fuera, están en las personas, en las cosas, ¿no? Entonces, en esta ponencia quiero dar esas claves, ¿no? Esos pasos, puntos importantes que hay que tener en cuenta, ese proceso que hay que vivir para poder mejorar la autoestima, ser una persona autónoma a nivel emocional y, bueno, esos aspectos, ¿no? Cuando uno empieza a amarse, empieza a conectar con esa felicidad que al final está dentro de uno mismo, su vida empieza a mejorar en todos los aspectos, en lo que es la salud, en lo que son las relaciones, en lo que son también las cosas materiales, la abundancia, la prosperidad. Entonces, primero de todo, el primer paso, el más importante por el que empezar, es decidir responsabilizarse de uno mismo, de su vida, ¿no? Dejar de buscar la felicidad, el amor
en los demás y decidir aprender a amarse, aprender a descubrirse y buscar esa felicidad, conectar más bien con esa felicidad que uno ya sabe qué es, ¿no? Pero nuestras experiencias de la vida nos tapan esa felicidad, ese acceso, podría decir, ¿no? A nuestro amor propio, a nuestra felicidad. Entonces, el primer paso sería eso, decido responsabilizarme de mi vida y dejo de buscar todo aquello que creo que necesito o quiero, dejar de buscarlo en los demás, en las cosas, en las circunstancias y empezar a buscar dentro de mí esas soluciones a esas necesidades, esos problemas, esas experiencias, ¿sí? Entonces, cuando ya he decidido responsabilizarme, lo que tengo que hacer es adentrarme dentro mío, empezar a conocerme. Porque si yo no me conozco, no puedo darme algo que ni siquiera sé que necesito o que quiero. Muchas veces me encuentro con ello y a mí también me pasaba. Yo pensaba que yo me conocía y resultó que ni siquiera sabía lo que quería realmente en mi vida. Realmente yo, mi alma, mi esencia, no los demás que querían de mí. ¿Qué es lo que yo quería en mi vida, no? Tampoco sabía cuál era mi potencial. Yo me veía como un personaje con una cierta identidad, ¿no? Una persona que tiene unas características y yo creía que eran fijas, que yo soy así y que no puedo ser de otra manera. Entonces, ese es error muy común, ¿no? En personas que se quedan, ¿no? En este estado, pues yo soy así. ¿Y qué quieres que te diga? No, pues yo soy así y así seguiré o no puedo cambiar. Y realmente no es cierto. Y les puedo decir que justo yo, eso pensaba de mí. Yo me veía como un desastre. Era muy poca apañada, no sabía enfrentar la vida, tenía esas adicciones, ¿no? Fumaba, huía de los problemas, veía las cosas poco posibles para mí, me veía siempre inferior a los demás, me comparaba mucho, ¿no? Y yo pensaba que simplemente era lo que a mí me tocaba vivir y creía que no era posible cambiar. Entonces, cuando empecé a conocerme, pude ver cuánto depende de mí, cuánto poder tengo yo para vivir ese cambio, para ser esa persona que realmente quiero ser, que mi alma anhela ser, ¿no? Entonces, aquí, en el segundo punto, ¿no? Conócete bien. Es muy importante conocerte, comprender que tú no eres la persona que crees ser, ese personaje que te han contado o que tú misma te estás contando, que tal vez eres menos que los demás, que es que no sirves para ciertas cosas, que que eres incapaz de hacer algunas cosas, que eres de una cierta manera, por ejemplo, soy tímida y no puedo ser de otra manera, ¿no? Que hay unas creencias que tienes por descubrir, esas creencias que te frenan, no son verdades, no son aquellas ideas que tú a lo largo de tu vida
te las has hecho como tuyas, ciertas para ti, como verdades para ti, pero no lo son. Entonces yo invito aquí en este paso de conocerte, preguntarte realmente, yo creo que soy de una cierta manera, ¿eso me ayuda en mi crecimiento? ¿Eso me hace sentirme bien? ¿Eso me sirve en mi vida? Y cuestionarlo. Tal vez alguien te contó de pequeña que no servías para algo o algo no se te daba bien, o es que eras un desastre, o es que eras llorona, o es que eras tan tímida, o lo que sea, y tú te lo creíste, o tal vez tenías alguna experiencia que te hizo ver que algo no está bien, ¿no? Contigo. Entonces, todo esto yo te invito a que lo cuestiones, a que comprendas de que sí, que aunque hayas vivido algo en tu pasado que te marcó, que esto lo puedes cambiar. Puedes cambiar tu manera de ser, tu carácter, ¿no? Para en el proceso de conocerte es muy importante conectar con tus necesidades y con lo que tú quieres. Entonces preguntarte, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Y aquí el inciso importante es que realmente conectes con tu alma. Entonces pregúntate con las manos en el corazón, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida y no lo que esperan los demás de mí? Que es muchas veces lo que pensamos, que lo que queremos es simplemente lo que quieren los demás de nosotros, que esperan, ¿no? Eso es muy importante, saber qué es lo que tú quieres realmente, ¿vale? No que si, por ejemplo, si tus padres esperaban de ti que siguieras, por ejemplo, una tradición familiar para ser, pues, si ellos eran profesores, pues que tú también lo seas, ¿no? O si ellos, por ejemplo, no han podido hacer algo en su vida, no se han atrevido, ¿no? Esperan tal vez de ti que tú lo hagas, lo que ellos no han hecho, ¿no? Entonces, ahí preguntarte realmente, ¿lo que yo creo que quiero es realmente lo que quiero o es lo que alguien espera de mí, ¿no? Sobre todo nuestros padres, pero también la sociedad. Conocer tus necesidades. Muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son realmente, ¿no? Y vamos simplemente buscando fuera en los demás, en las situaciones, en las experiencias, lo que sentimos que nos hace falta. Pero cuando conectamos, ¿no? Y cuando descubrimos esas necesidades, por ejemplo, necesidad de sentirme segura, de sentirme amada, ¿no? De sentirme pues reconocida. Cuando yo ya sé cuáles son las mayores necesidades, ¿no? Esas imprescindibles, es un poco ver si las cubro yo por mí misma o requiero de los demás, ¿no? Exijo a los demás que cubran esas necesidades mías, ¿no? Por ejemplo, ser importante. Ser importante, eso pasa mucho, tanto en las familias como en las relaciones de pareja. Nos volcamos en la vida de los demás, nos volcamos en los demás para o sea, esperando que ellos hagan lo mismo, para cubrir mis necesidades, ¿no? Y este es un error muy común, pero también hay que saber qué pasa a nivel inconsciente, porque hacemos tantas cosas a nivel inconsciente, ¿no? Manipulamos, mentimos, chantajeamos y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué?
porque nos sentimos carentes de esas cosas, ¿no?, que necesitamos, de esas sensaciones, afecto, seguridad, importancia. Entonces, desde ahí lo hacemos, ¿no?, de esta manera. Nos volcamos en el otro para que el otro me cubre esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando yo ya sé cuáles son mis necesidades, he de preguntarme, ¿cómo puedo yo por mí misma cubrir esas necesidades? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo sentirme importante sin volcarme en el otro, sin poner al otro en primer lugar para sentirme importante para esa persona, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo, hay que dedicarse el tiempo suficiente para mí, ¿no? Porque si yo vivo por los demás, ¿cuándo me doy esa importancia? Darme el tiempo para mí, para descubrirme, para disfrutar, para descubrir qué es lo que me gusta, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que nos gusta, hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Entonces, darme tiempo para estar conmigo misma es darte importancia sin exigírselo al otro, ¿no? Entonces, aquí te invito, ¿no?, a darte este tiempo, darte prioridad, sin comprender, ¿no?, que si tú te das prioridad eres egoísta. No se trata, por supuesto, de me doy prioridad y me olvido de todo el mundo. No, pero darme prioridad en escucharme para no volcarme tanto en el otro. Muchas veces lo que hacemos es que creemos, ¿no?, por esa carencia de ese afecto, amor, lo que intentamos es salvar al otro también de su infelicidad, em, para que haga lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, allí, darte prioridad quiere decir, cada vez que tú intentas volcarte en el otro, ¿no?, dar demasiado, que muchas veces es que no hace falta, no hace falta porque el otro también tiene esa responsabilidad de hacerse feliz, de ocuparse de sí mismo, ¿no? Eso de que yo te cuido, yo te hago feliz. No, no, porque cada uno tiene que hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que así expresamos nuestro amor y lo que hacemos es em, quitar esa responsabilidad de la otra persona para que ella misma se responsabilice, también se cuide, ¿no? Cubra sus necesidades. Por supuesto, cuando hay casos extremos, cuando hay alguien que no puede valerse por sí mismo, es totalmente diferente, pero no me refiero, ¿no?, a estas situaciones, me refiero a las situaciones muy comunes donde realmente no hace falta, o sea, no hace falta volcarme en el otro porque él puede hacer cosas por sí mismo. Si no es eso, ¿no? Ese, ese beneficio oculto, ¿no? Yo me vuelco porque yo necesito lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí, vale, sería eso, ¿no? Ponerte en primer lugar, empezar a conocerte, ¿no? Y cuando tú ya conectas con esas necesidades, con lo que tú quieres en la vida, em, has de ser coherente. Porque si tú ya sabes cómo puedes darte todo aquello que exiges a los demás, ¿no?, pero no lo haces, si tú ya sabes qué cambios has de hacer en tu vida, pero no los haces, estás siendo incoherente y la incoherencia no es para nada amor. O sea, cuando uno no es coherente, no se ama. Y
para amarse hay que ser coherente, hay que escucharse, hay que dar, ¿no? Darse ese valor y caminar, ¿no? Por ese camino nuevo, descubierto. Incoherencia también lleva a lo que es un estrés interno, un conflicto interno, que luego se produce se traduce en síntomas, en enfermedades. Aquí vale, aquí sería pues, como he mencionado, me doy esa prioridad, empiezo a cubrir, primero me reconozco cuáles son mis necesidades y empiezo a trabajarme, ¿no? Empiezo a trabajar mi autoestima, empiezo a trabajar todas esas creencias que tengo sobre mí misma y cambiarlas. Todos los no puedo, me veo incapaz, todas aquellas cosas cuando tú dices yo soy de tal manera y no son beneficiosas, por ejemplo, soy tímida o soy un desastre. Todas estas cosas hay que eliminarlas, hay que convertirlas en adjetivos beneficiosos para ti, ¿no? Empoderarte. Hay que conectar con tus miedos. Cuando tú ya sabes cuáles son tus necesidades, cuando al final ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero tal vez no te atreves. Tal vez es poner límites y te da miedo porque tienes miedo a que te rechacen, tal vez a que te abandonen, a que ya no quieren estar en tu vida, tal vez a que se enfaden, ¿no? Entonces aquí también hay que conectar con estos miedos y realmente hacer todo aquello que te da miedo, porque ahí está tu crecimiento, ¿no? Cuando tú vences tus miedos, creces como persona, tu autoestima mejora, te ves, te ves más capaz, por supuesto. Entonces yo siempre invito a ir enfrentando paso a paso estos miedos. No digo de saltar y enfrentar un miedo enorme de una vez, no. Todo lo contrario, paso a paso. Porque si yo intento enfrentar un miedo de golpe, un miedo grande, lo que puede ocurrir, y normalmente ocurre, es que pasa algo peor. Porque al tener una experiencia de mucha emoción, ¿no? Enfrentando este miedo, se me puede quedar la creencia de que realmente no soy capaz, ¿no? De algo. Entonces, yo siempre digo, enfrenta el miedo paso a paso. Si eres tímida, como por ejemplo fue en mi caso, empieza a atreverte a hablar pues con un desconocido, con una persona, luego con más personas, cada vez con más personas. Yo, por ejemplo, antes de publicar mi libro, yo no sabía hablar en público, entonces a mí me provocaba terror, era miedo, casi pánico, ¿no? Yo tenía que aprender a exponerme en público, hablar en público, sin miedo, ¿no? Y lo hacía pues paso a paso, un poco entre conocidos, grupos más grandes, y entonces al final pude exponerme delante de gente que no conocía para nada, por ejemplo. Entonces es ese paso a paso, ¿no? Pero hay que dar esos pasos, hay que enfrentar esos miedos, porque estos miedos es simplemente la mente que te protege de esas experiencias, ¿no? Que cree que pueden doler, que te pueden estresar, ¿no?
y te impide, sí, te protege, te impide de tu propio crecimiento. ¿Por qué? Porque tu mente conoce solo todo aquello que ya has vivido, no conoce lo nuevo, ¿no? Entonces, para que conozca lo nuevo y para que comprenda tu mente que no tiene por qué tener miedo, tiene que tener otra experiencia, ¿no? Y tiene que ver que realmente no pasa nada si tú sales de esta zona de confort, ¿no? tan conocida en crecimiento personal. Entonces, priorízate, conoce tus necesidades, descubre lo que realmente quieres tú desde tu alma, ves venciendo estos miedos, dedícate el tiempo, date esa prioridad, ¿no? Cuídate, o sea, aprende a darte todo aquello que esperas de los demás. Pues cuídate, cuida tu salud, cuida tu mentalidad, trabaja tu mentalidad, cuida tus emociones, cuida tu entorno, háblate bien, nada de esas frases, ¿no? Que a veces nos salen cuando algo ocurre y nos frustramos, ¿no? ¡Ay, qué idiota he sido! O que soy una inútil. No te hables más así. Háblate bien, háblate, soy capaz. Aunque no sepa aún cómo pueda hacer una cosa, soy capaz, lo haré, lo intentaré. Date esos ánimos, ¿no? Que muchas veces esperamos de los demás. Dátelos tú también. Tú puedes, tú eres grande, tú lo vales, ¿no? Hablarte así. Yo muchas veces aconsejo hablar en el espejo a ti misma, ¿no? Decirte cosas bonitas, decirte lo que vales, sonreírte, verte, ¿no? O sea, hacer este encuentro contigo misma en el espejo, como si fuera un encuentro con otra persona, ¿no? Muy importante el paso en este proceso es aceptarte. Aceptarte para poder cambiar, ¿no? Para poder cambiar realmente, cambiar en lo profundo y que este cambio sea duradero, ¿no? Yo tengo que aceptarme, sí, tengo que aceptar de que hoy soy quien soy o quien creo que soy. Tengo que aceptar que he cometido errores, que habré herido, que me habrán herido. Aceptar todo mi proceso hasta ahora. Comprender que todo está perfecto, que todo lo que he vivido está aquí para algo, para que yo pueda aprender, para que yo pueda saber qué es lo que ya no quiero en mi vida y descubrir lo que sí quiero, ¿no? Aceptarme a mí misma, no solo las situaciones, no solo todo lo que ha pasado, sino lo que yo he sido en todas estas circunstancias. Aceptar que me han herido, aceptar que yo he herido, aceptar que no supe hacer cosas de otra manera, comprender que no supe ni yo ni los demás hacer las cosas de otra manera. Si lo supiéramos, lo hubiéramos hecho de otra manera, justo. Entonces, esa aceptación también requiere el perdón, ¿vale? Primero, pues acepto, ¿vale? Acepto lo que soy ahora, hoy, lo que he vivido, lo que habré hecho y perdono.
Perdono tanto a mí, perdono pues, por haberme abandonado, por haberme volcado en los demás, por haber mm, hecho cosas que, tanto por mí como por los demás, que no debería haber hecho. Perdonar a los demás, porque tampoco han sabido hacer las cosas de otra manera. Muy importante, el perdón también hacia nuestros padres, porque no han sido eh, como quisiéramos, ¿no? Eh, por ejemplo, mis padres, ellos me han educado con sobreprotección, pero no para que yo me sienta luego inútil, sino porque ellos comprendían que ese es el amor que ellos tienen que darme, que si ellos me protegen, me dan amor. Y como yo soy hija adoptada, ellos me cogieron en adopción, pues volcaron todo ese amor en mí. Y eso, ¿no? Eso al final generó esa dependencia en mí, esa baja autoestima en mí, porque ese amor no ha sido equilibrado, ¿no? O sea, dar amor en forma de sobreprotección no es realmente un amor incondicional, es un amor que pide algo de vuelta, ¿no? Pero ellos no lo sabían. Entonces, nuestros padres nos aman de la manera que saben. Entonces, cuando comprendemos esto, es más fácil perdonar. Y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos también, porque yo también pude haber dicho, pues no quiero toda esta sobreprotección, no quiero que solucionen cosas por mí, no quiero mm, que decidan incluso por mí, ¿no? Entonces, tal vez tuve, ¿no? Esta oportunidad, pero si no la vi, no supe verla, pues hoy tengo que comprenderlo y aceptarlo, ¿sí? Y hoy decidir todo aquello es un pasado y un pasado no define mi futuro, mi destino. Entonces, a partir de hoy, yo tengo ese poder de cambiarlo. Cada uno tenemos un potencial limitado. Cuando lo descubrimos a través de este proceso, ¿no?, de autoconocimiento, de ese proceso de aprender a amarse a uno mismo, es cuando descubrimos ese potencial, cuando lo ponemos en práctica, cuando lo utilizamos para crecer. Es cuando nuestra vida empieza realmente a cambiar, ¿no? Em, bien, bien. Entonces yo te recomiendo, ¿no?, un ejercicio simple que hagas, ¿vale? Que escribas en una tabla o en 3 puntos, ¿vale? En primer punto, ¿qué es lo que hacen los demás por mí o qué es lo que yo requiero de los demás, de sus actitudes que hagan por mí, que sube mi autoestima, donde yo me siento mejor, ¿vale? Estas cosas que hacen los demás o las que yo pido a los demás que hagan para yo sentirme mejor, ¿no? Luego, mm, preguntarte, ¿qué cosas, ¿qué cosas puedo hacer yo por mí? O sea, ¿cómo puedo
sentirme de la misma manera cuando los demás me cubren, digamos, mis necesidades, ¿no? Esa sensación que me dan, pues por ejemplo, como hemos dicho antes, si quiero sentirme importante, ¿no? En lugar de la otra persona que esté demasiado volcada en mí, que esté demasiado pendiente en mí, ¿qué puedo hacer yo para sentirme más importante? ¿Sí? Entonces, aquí empiezo a dármelo yo. Entonces, paulatinamente, dejo de necesitar del otro para sentirme de la misma manera. Y empezar a a darte, ¿no? Hacer esas cosas que te permiten sentirte de la misma manera, ¿sí? Entonces, para sentirme más importante, darme más tiempo, escuchar mi cuerpo, tal vez hacer ejercicio. El movimiento es vida, el movimiento produce esas hormonas de felicidad. Es muy importante. Ahí también te sentirás más importante porque te das esa importancia, ¿no? Para ti, para dedicarte este tiempo para ti, para estar mejor, ¿no? Puede ser, pues, descubriendo tu misión, tu propósito y entregándolo al mundo. Ahí te das también la importancia, ¿sí? O sea, expresándote desde tu verdadero ser. Ahí la necesidad de ser reconocida, importante, se cubre, ¿no? Y para conectar con esa felicidad, ¿no? Cuando tú ya verás que cuando ya te conoces más, cuando ya estás desarrollando ese amor propio tuyo, ¿no? Sin depender tanto de los demás, cuando tú ya empiezas a cubrir esas necesidades que tienes, verás que empiezas a sentirte más feliz, sentirás esa conexión, ¿no? Con esa felicidad dentro tuya. Y para potenciar esto, para poder conectar en ese sentimiento de felicidad, lo que puedes hacer es hacer un ejercicio simple en una meditación, que vayas a un recuerdo de tu pasado, donde tú ya te sentiste feliz, plena, que parecía que no necesitabas nada más, y revivir este momento, revivir al detalle, enfocándote en lo que veías, lo que escuchabas, lo que sentías. Tal vez olías algo, poner todos tus 5 sentidos en este recuerdo y disfrutarlo, ¿no? Revivirlo plenamente en ese momento. Para eso tal vez necesitas unos 5 minutos, pero conectas profundamente con esa felicidad, ¿no? Para ir dándole a comprender a tu mente que esta felicidad está en ti, está en ti. O sea, tú puedes ir a un recuerdo y reconectar, ¿no? Revivirlo. Entonces realmente comprender que no necesito a nadie para ser feliz. Por supuesto, nos necesitamos
como humanidad para conocernos. Nos conocemos a través del otro. El otro es nuestro espejo. Necesitamos tocarnos, vernos, escucharnos, reírnos, pero que del otro nunca dependa tu felicidad, ¿no? Eso es lo importante. Y eso nuestra mente muchas veces no ve. Es súper importante aprender a estar a solas con nosotras mismas sin sentirnos solas. Cuando tú ya hayas hecho, ¿no?, ese proceso de descubrir y cubrir tus necesidades por ti misma, ya verás que cada vez hay menos momentos en los que tú estás sola y te sientes sola. Cada vez te sentirás más a gusto contigo misma. Cada vez menos sentirás esa necesidad de, ¿no?, que cuando estoy sola necesito o hablar con alguien o hacer algo con alguien o de ese alguien, ¿no?, simplemente de la presencia. Eso va a ocurrir cada vez menos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, aprender a estar sola conmigo misma y poder sentirme bien, a gusto, ¿no? No sentirme sola. Bueno, pues creo que no me dejo nada y pues quiero invitarte a que hagas tu proceso de autoconocimiento, de esa introspección y invitarte a trabajar conmigo y para que yo te acompañe en este proceso. Si ha resonado contigo todo aquello que has escuchado, te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Te invito a leer mi libro, Eres grande, ¿sí?, para descubrir esa grandeza. Y nada, pues daros las gracias a todos por estar aquí, por daros ese tiempo a vosotros y por regalarme ese tiempo vuestro para poder compartir con todos ustedes pues esas experiencias, esos aprendizajes de mis experiencias vitales, y espero que les sean útiles, que tal vez hayan encontrado alguna respuesta que estaban buscando en estos momentos. Y nada, en mis redes sociales comparto herramientas, mi sabiduría, y espero que les sirva mucho en su proceso de despertar, de conocerse, de descubrirse. Y bueno, espero vernos pronto. Muchas gracias a todos, a la Liga de los Líderes, a todos que me vean.